Hola, mi nombre es Germán Torres. Esta es la actividad número 4 de estructura de datos. Lo que vamos a trabajar es en manipulación de archivos TXT. En el primer ejercicio nos plantean ingresar datos y guardarlos en un archivo TXT como agenda para la facultad de sistemas. Entonces, como primera medida tenemos que importar la librería java i.io, que es input output, que nos permite tomar y leer y escribir datos en archivos. Entonces yo diseñé este programa usando variables globales porque lo hice a través de métodos. Entonces lo primero que hicimos fue crear el archivo file, que va a ser la agenda y el directorio donde se va a guardar. Este directorio está en C y posteriormente debe estar creado para que no nos dé error. Entonces, como primera medida nos dice si el archivo existe, lo crea, luego llama uno de los métodos que se llama datos, que es el que va a ingresar, que le va a permitir al usuario ingresar los datos. Una vez ingresados, luego los llena, que este método lo que va a hacer es ingresarlos al archivo. Y aquí lo que es el try catch es para seguridad de que los archivos, cuando se trabaja con archivos, Java exige que utilicemos este tipo de métodos para evitar errores. En caso de que se presente algún error, pues entonces ya está predefinido como excepción. Entonces, cuando no existe el archivo, pues el archivo lo crea, y en caso de que exista, pues simplemente llama a los métodos y lo dice a través de un ciclo while. Si el usuario desea ingresar más datos, entonces va a ser un bucle hasta que el usuario decida salir. El método de datos lo que hace es solicitarle al usuario cada uno de los datos y los guarda en las variables globales que hemos predefinido anteriormente. Para llenar los datos, pues entonces utilizamos la instrucción filewriter y printwriter, que nos permitirá escribir en el archivo que hemos creado como agenda. Entonces vamos a ejecutarlo. Vamos a ingresar dos datos, dos registros, perdón. Aquí nos pregunta cuando finaliza el ciclo que si deseamos ingresar más datos, S para continuar y no para salir. Vamos a darle S para ingresar un nuevo dato. Y en esta ocasión ya vamos a salir del ciclo diciéndole que no. Y efectivamente lo que hace es salir del programa. Y podemos revisar en el directorio que el archivo se ha creado con los dos registros que hemos ingresado. Ahora, esos registros en el siguiente programa van a ser leídos y mostrados en pantalla. Entonces, como se pudieron dar cuenta, en el archivo había un delimitador punto y coma que lo predefinimos en el código para saber cada uno de los campos que tiene dicho registro, como si fuera una base de datos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, a través del buffer array permitir que el programa nos lea el archivo y lo podamos nosotros trabajar directamente desde Java. Entonces, como primera medida, tenemos que verificar que efectivamente el archivo agenda.txt existe para poder leerlo. Si no, pues será imposible poder utilizar eh, el archivo para sacar los datos, ya que no existiría. En caso de que el archivo exista, entonces lo que vamos a hacer es con el buffer array generar una variable que va a empezar con línea por línea a pasar por cada uno de los parámetros, y vamos a tener como delimitador el punto y coma que hemos puesto aquí como variable de punto y coma,
para que cada vez que encuentre el punto y coma él me separe los campos, y de esta manera esta instrucción lo que hace es hacer un vector con cada uno de los campos que vaya encontrando con ese delimitador. Entonces en total pues son 6 campos, y aquí los imprimimos en pantalla, y cada vez que haya una línea va a ser el ciclo hasta que termine, hasta que la línea sea nula, es decir que ya no haya más registros, y luego cierra el archivo. Entonces simplemente aquí lo que va a mostrar son los dos registros que hemos ingresado, y efectivamente el primer registro que ingresamos fue registrado aquí y el segundo acá. Ahora el tercer programa que teníamos que realizar es hacer una copia del archivo agenda a eh, directo agenda. Entonces básicamente tomé parte del código de ambos archivos, uno que es el que lo lee, que lee el archivo, que básicamente es la misma situación, revisa si el archivo existe, si existe entonces toma los datos, aquí lo hacemos al contrario, aquí de la, de la variable del vector que se crea por cada uno de los campos con el delimitador, los guarda en las variables globales, y luego lo que hace es escribir cada una de esas variables en el nuevo archivo que se llama director agenda. Entonces lo que hace es lee los datos de un archivo, los almacena en variables globales y luego los escribe en el nuevo archivo que se llama directorio agenda. Igual, entonces aquí lo ejecutamos y nos dice que los datos de la agenda fueron copiados de la agenda txt al directorio agenda txt.